encerramos a Cristo de forma tal que si no es como yo lo predico, como yo lo enseño, como yo lo creo, como yo lo he dogmatizado en mi iglesia, pues la gente no se va a salvar. Wow. Y literalmente hablando, hermano, hay gente a las cuales se le dice, si no hace esto, si no hace aquello, no eres salvo. Yo digo, pero ¿y el sacrificio de Cristo dónde está? Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, la paz del eterno Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están sintonizando esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Y como siempre, Dios envía un hombre o una mujer con una palabra de restauración, una palabra de cambio y de transformación. Esta vez ha enviado un hombre la cual se ha depositado en la mano del Señor y Dios está haciendo cosas extraordinarias a través de él. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia Cristiana. Bendiciones y paz. Quien les habla el pastor Junior Castro, más que agradecido del Señor por permitirme estar en este tiempo, en este lugar. Y nada, espero serle de bendición en todo cuanto el Señor utilice. Amén. Es una bendición, pastor, tenerles acá con nosotros en esta plataforma. Recuerde que este es su segmento Saliendo del Anonimato. Y nunca estamos solos, sino que siempre estamos acompañados de un gran amigo y un gran hermano. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Amén. Dios bendiga a esa gente linda, esa gente hermosa que siempre están sintonizando con nosotros, que ella es parte de este segmento Saliendo del Anonimato. Y por eso siempre procuramos traerle una palabra de edificación, una palabra de expansión, una palabra de transición, que yo sé que será de mucha bendición para usted, para su casa y para su familia. Este hombre pastor, la admiramos mucho y lo respetamos. Yo sé que tiene una palabra revelada desde el cielo a través de la palabra del Señor. Solamente le digo, no se despegue de su dispositivo, compártalo con alguien porque será de bendición. Pastor, el escenario del Espíritu Santo y Él lo comparte con usted también. Amén. Ricas y abundantes bendiciones para todo el que nos puede ver. Y quisiera compartir una palabra en las Escrituras, específicamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 1. Y vamos a ver lo que Dios quiere traer a nuestras vidas en este momento. Leemos en el nombre de Jesús. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El pastorado enseña a uno a ser bien preciso a la hora de ministrar y a ser menos complejo. En la parte cuando uno se está moviendo como evangelista, pues uno profundiza un poquito más el texto, pero a medida que uno va entrando en el pastorado, pues uno como que se quiere ir a lo simple para que la gente pueda entender quizás mejor el mensaje. Y seleccioné este texto porque ministra mucho a mi vida y lo he ministrado en otras ocasiones. Y es porque veo a un Jesús siendo compasivo de dos necesidades, tanto de una necesidad espiritual como de una necesidad física. Y Marcos, que es el evangelio más resumido, presenta a Cristo como el Hijo y como el siervo. Y cuando hablamos de resumido, cuando usted lo compara, por ejemplo, con Lucas, en el capítulo 2, Cristo no ha nacido.
Sin embargo, en el capítulo 2 de Marcos ya Cristo está haciendo su segunda gira evangelística en Capernaum. Es decir, es lo directo que es Marcos, porque escribe a un pueblo romano que había conocido la verdad de Cristo y que necesitaba conocer la esencia de lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Por eso Marcos no da detalle dando muchas explicaciones, sino que se va a lo central de lo que era el evangelio predicado por Cristo en la tierra. Y en el verso 2 dice que está entrando por segunda vez en Capernaum, porque en el 1:26 ya había visitado Capernaum y la gente había venido buscando de él un milagro. Pero en esta segunda ocasión, a mí me llama la atención que la gente que llega no viene buscando un milagro, sino que viene con la intención de escuchar la palabra del Señor. Lamentablemente nosotros en las congregaciones hemos adoptado una costumbre, y es que sabiendo la necesidad física de la gente, económica de la gente, hacemos que la gente venga a Cristo y venga solamente por una necesidad material, por una necesidad física. Y la gente ha perdido la esencia y ha perdido la intención real por la cual nosotros seguimos al Señor. Llegó un momento en el que la gente recibía de Cristo los panes y los peces. Y es en ese momento el Señor cambia el mensaje. Le dice, el que tenga hambre, venga, cómame, yo soy el pan de vida. Y la gente comenzó a irse. Y Pedro le dice, Señor, se van. ¿Por qué? Porque la gente que estaba allí se acostumbró a ir tras él por los panes y los peces. Y el Señor entendía que él era más que eso. Por eso se define a sí mismo como el pan de vida, como la palabra hecha carne, de la cual nosotros deberíamos acostumbrarnos a consumir. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, o le hace la sugerencia, Pedro, ¿te quieres ir tú también? Pedro a lo que apela no es a un milagro. Pedro no apela a una multiplicación de panes y peces. Pedro apela a la esencia misma de Cristo, que es Él, como la palabra hecha carne. Por eso le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes qué? Yo no estoy detrás de un milagro, le dice Pedro. Yo no estoy detrás de que tú multipliques los panes y los peces. Yo estoy detrás de ti. Y la gente de Capernaum en la segunda visita entendió esta verdad, de que él no estaba solo para hacer milagros, sino para traer la verdad del Padre, para que esa verdad nos haga libre. Esta es la dos diferencias entre estas dos multitudes. La primera fue por los milagros, pero la segunda va por la palabra. Y el verso 1 dice que él entró a Capernaum y se escuchó que estaba en casa. Y a mí me llama la atención el término en casa, y subrayé algunos términos de la escritura que leímos, porque quiero ser bien expositivo. No quiero ser bien expositivo y poder dar el detalle claro de cada verso. De lo que hay tiempo. Sí. Entonces, en el verso 1 dice que se dieron cuenta que él estaba en casa. ¿Qué casa? Muchos creen que es la casa de Pedro. Y una casa que él había tomado como un centro de operación ministerial. Y me llama la atención que el término que utiliza es un término familiar. Es decir, Jesús se encontraba en un lugar donde él se sentía cómodo, donde él se sentía ameno, donde él se sentía agradable. Y yo creo que esto nos llama a nosotros, o debe llamar la atención de nosotros, de cómo se siente, cómo yo permito que Jesús se sienta en esa relación que él tiene conmigo. Le permito yo a Jesús sentirse en casa cuando yo estoy con él. Cuando él de una u otra forma quiere hacer algo en mi vida, se siente Jesús en casa cuando está tratando conmigo. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado que de repente usted tiene visita y cuando la visita pasa, le toca la puerta, usted de repente recoge los regueros rápido, mete algo en el baño, mete algo en la habitación, y cuando la visita llega dice, wow, pero qué casa que está más bonita. Wow. Pero él no puede pasar de la sala. Porque si pasó a la habitación o al baño, no hay forma de que nosotros podamos seguirle presentando la misma cara. ¿Pero por qué? Porque no le hemos dado acceso a todo lo que se supone que la persona debería tener acceso, porque hay cosas que nosotros sabemos que no podemos descubrirle a esa persona que nos está visitando. Me imagino que al hablar Jesús está en casa y usar esta frase el escritor estaba diciendo, Jesús tiene acceso a todos los lugares de esta casa, sin ningún tipo de reservas, sin ningún tipo de lugar donde él se sienta cohibido para estar. Y es difícil decirlo, pero hay personas, o habemos personas, que no le permitimos a Jesús sentirse de esta forma en lo que respecta a él como dueño de nuestras vidas. En el verso 2 dice que la casa se llenó de inmediato de mucha gente, de manera que no cabía ni uno a la puerta, y Jesús les predicaba la palabra.
Señalo aquí un término y es la palabra. Jesús hacía milagros, multiplicaba panes y peces, sanaba al que estaba leproso, levantaba al paralítico. Pero el centro de desarrollo de lo que Jesús hacía era la predicación de la palabra. Yo tengo mis diferencias con esta corriente de sensacionalismo evangélico, donde todo lo que se vende es los milagros, la provisión, la sanidad, los recursos económicos. Y usted no escucha a nadie vendiendo o presentando la palabra como el centro de todo lo que hace la iglesia. Wow. Y ese debería ser el centro de todo lo que nosotros hacemos. Que los milagros sean adicionales, que la provisión sea adicional. Pero el centro de todo ministerio debe ser la predicación de la palabra. Es cierto que yo anhelo que Él obre milagros. Es cierto que yo anhelo que Él supla, que Él dé una palabra profética. Pero la esencia, cada vez que yo tome un micrófono, que yo me siente en una plataforma, que yo me suba en una tarima, debe ser que la palabra de Cristo sea predicada. Wow. Y lo que Él quiera añadir, bienvenido sea. Pero mi satisfacción, Venancio, como predicador, como pastor, como evangelista, debe ser que la palabra sea predicada. Así es. Cuando yo subo a una plataforma y predico la palabra, mi satisfacción es esa. Yo prediqué y llevé el mensaje que a mí me fue dado. Cualquier otra cosa la recibo del cielo. Wow. Brincaron las sillas, cayeron los bancos, se manifestaron los endemoniados. Todo eso es un plus, es un extra, pero la esencia es la palabra. Sí. Y nosotros salimos, digo salimos porque no me atrevo a decir que estamos, porque siento de parte de Dios que salimos de una generación donde el centro de lo que se hacía en el altar era muchas veces todo menos la predicación de la palabra. Yo escuché a ministros decir, la unción fue tanta que no pude predicar. Y a mí me resulta cuestionante eso. Yo no digo que en un momento dado el Espíritu Santo no pueda hacer algo, pero yo me siento hasta incómodo cuando no puedo desarrollar el mensaje que Dios me ha dado para un momento, porque entiendo que lo central es la palabra. Y nos acostumbramos a que muchos de nuestros predicadores anhelaban más ver señales que poder impartir la palabra a la audiencia que tenían delante de ellos. Y eso provocó que creciera una generación que anhelaba más ver la manifestación que llenarse del conocimiento de la palabra. Y esa generación que creció anhelando manifestación sin conocimiento, terminó siendo manipulada por una generación que se para en un altar y te dice, Dios me dijo, y aunque lo que esa gente diga que está diciendo de parte de Dios, la palabra lo contraponga, nosotros escuchamos y vemos a una generación apoyar más un Dios me dijo que la palabra de Dios dice. Así es. Dios mío. Y es duro decirlo, pero es la realidad que nos tocó vivir en un tiempo. Y yo creo que se está levantando una generación que le está dando prioridad a la palabra, que escarba, que profundiza en ella, que trata de conocer los términos, el contexto, la intención del escritor. Note que cuando introduje el mensaje traté por lo menos de poner en contexto lo que iba a predicar, porque cuando salgo del contexto de lo que voy a enseñar, pues puede que lo que yo esté enseñando sea un pretexto y no realmente lo que la palabra me quiere decir en ese espacio. Alabado sea el nombre del Señor. En el verso 3, para seguir el curso, vemos que de repente la casa se llena y hay 4 que vienen cargando a un paralítico, que no sabemos cómo lo encontró Pastor Samuel. No sabemos si se lo encontraron en el camino, si se le hizo tarde para llegar al culto, y de repente, viendo que todo el mundo se había congregado en casa de Pedro, vieron a este acomodado y le dijeron, ¿y tú por qué no vas a donde está Jesús? Estoy parafraseando la historia para darle color. Me imagino que el paralítico le dice, yo quisiera, pero por aquí ha pasado un grupo de cristianos, me han pasado por el lado, han llegado temprano al culto, han visto mi necesidad y no se han detenido a preguntarme como ustedes por qué yo no he llegado. Wow. A mí me llama la atención eso, de que la casa se llena y nadie llegó con un paralítico, nadie llegó con un necesitado, nadie llegó con alguien que quizás necesitara escuchar una palabra de acuerdo a la necesidad, solo estos 4. Y estos 4 quizás se retrasan en la cita que tenían para estar en la casa de Pedro, pero llegaron con alguien que tenía necesidad.
Yo prefiero quizás no llegar muy temprano al culto, pero llegar con alguien que tenga necesidad de escuchar una palabra del Señor. Yo prefiero quizás no sentarme en el asiento de adelante, pero poder llegar con alguien que pueda escuchar la palabra y que la palabra pueda provocar lo que Dios quiere crear y provocar en la vida de esa persona, que quizás sentarme en los primeros asientos. Es lamentable, pero tengo que decirlo, hermano, y gracias a Dios que todos son amigos míos, estos ministros son mis hermanos en Cristo. Nosotros hemos visto cómo la generación en la que nos ha tocado estar tiene personas que anhelan los primeros espacios, que anhelan los primeros lugares. Y esas no son la gente que llena las iglesias. Yo tengo un hermano ahí en la congregación que él llega por lo general tarde a la iglesia, pero siempre llega con 3 o 4 inconversos. Me dice: pastor, llegué tarde, pero fue porque salí en el carro a recoger 3 o 4 personas que invité. El 50% de la membresía de la iglesia es el resultado de los amigos que ese hermano ha llevado a la iglesia. Él no se sienta adelante, él no canta, él no se sienta en el altar, él no tiene participación en el ministerio de adoración, pero el resultado del crecimiento de la iglesia reposa en los hombros de él. Yo creo que la iglesia necesita ahora más que nunca entender cuál es la función real de nosotros como congregación. Es cierto, hermanos, que estamos muchas veces para honrar a los hombres que Dios levanta. Pero yo creo que la verdadera honra que nosotros podemos recibir de parte del Señor es cuando siento que estoy haciendo aquello para lo cual Dios me ha llamado. Mi satisfacción más grande es cuando yo puedo ver que alguien que tiene necesidad puede recibir de parte de Dios una palabra a través de mí y la vida de esa persona es cambiada. Si la iglesia pierde el enfoque de la necesidad para la cual fue investida, y para tratar de por el Espíritu ser usada para eso, para nada somos llenos. Yo no creo en una iglesia que fue llena para hablar en lengua. Dios mío, yo no creo en una iglesia que fue llena solamente para brincar y danzar. Cuando usted lee Isaías 61, si mal no recuerdo, el profeta dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero luego dice: ¿para qué? Y no dice ahí para brincar, no dice para hablar en lengua, no dice para correr, y todo eso es bueno. Yo brinco, danzo, hablo en lengua. Sí. Pero entiendo que la función del Espíritu es más que eso. Y ahí lo detalla el capítulo. El capítulo dice: me ungieron ¿para qué? Para el que está cautivo pueda ser libre, para que el que está atado las cadenas sean rotas, para que el que esté preso pueda quedar suelto, para que de una u otra forma el que esté enfermo pueda ser sano, para traer la satisfacción de una necesidad que Dios me está usando a mí para suplir. Yo no puedo entender la idea de un creyente que sea lleno para exhibir en una plataforma que él está lleno. Dios mío. La llenura que tú tienes debe manifestarse y debe reflejarse en esa compasión nuestra hacia aquellos que necesitan recibir algo de parte del Señor. El verso 4 dice que ya no cabían ni aún a la puerta y los que traían al paralítico descubrieron el techo. A mí me llama la atención, y creo que es una norma general, de que cuando un lugar se llena, lo primero que usted le dice a la multitud o al grupo es: por favor, no tapen la puerta. ¿Por qué? Porque si hay una emergencia y hay que salir rápido, hay que abandonar el lugar. Si la puerta no tiene fácil acceso para poder salir, pues es difícil salir en medio de una emergencia, valga la redundancia. Pero esta multitud cometió un error, Pastor Samuel. Sí. Y es que aunque estaba allí con necesidad, aunque estaba allí con hambre de escuchar palabra del Señor, aunque estaba allí detrás del Señor, cometió la imprudencia de tapar la puerta por donde podían seguir entrando gente con necesidad. Alma mía, Dios mío. Y los que llevaban al paralítico, cuando llegaron, no pudieron tener acceso por la puerta y tuvieron que verse en la necesidad de romper el techo para hacer descender al paralítico hasta llevarlo a los pies de Cristo. La disposición de estos 4 era tal que no le iba a limitar el hecho de que le taparan la puerta para ellos poder cumplir el propósito de llevar a este hombre a los pies de Jesús. Pero esta gente cometió el error de tapar la puerta impidiéndole a otros entrar. ¿Qué representa o qué pudiera significar eso, Pastor Samuel?
que hay gente que después que entra le cierra la puerta al que quiere venir detrás de él también para recibir de donde él mismo recibió. Así es. Wow, Dios mío. Es algo tremendo, hermano, y es la realidad que vivimos ministerialmente hablando. así es. Hay gente a la que Dios levanta y ellos no son un medio para que Dios levante a otro. Wow. Hay gente a la que Dios lleva a las naciones, a la que Dios utiliza, a la que Dios lleva a grandes plataformas, y ellos no son un medio para que otros puedan alcanzar lo que ellos alcanzaron, Así es. sino que por el contrario, el egoísmo nos invade y le cerramos la puerta a otra persona Wow. que también tiene nuestra misma necesidad. Sí. Y no nos vemos de la puerta para atrás. Empezamos a vernos de la puerta para adelante. Ay, Yo no me acuerdo cuando yo estaba afuera. no. Ahora solamente me acuerdo de la puerta para adelante porque estoy dentro. Sí. Es lamentable, pero es la actitud que muchos de nosotros como creyentes cultivamos. Que cuando estamos dentro no nos acordamos de mirar con compasión al que está afuera, como también nosotros un día estuvimos fuera. Sí. Y tapamos la puerta. ¿Y qué pudiera hacer un creyente para tapar la puerta? Gente que interpreta como le conviene. Gente que trae dogmas, que trae religiosidad, gente que trae criterios personales y pudiendo abrirle la puerta a otros para que entren, porque no se parece a mí, porque no es de mi movimiento, porque no es de mi concilio, porque no es de mi línea, porque no es de mi mismo criterio. Entonces yo le cierro la puerta y a cualquiera que no coincida con mi criterio personal y bíblico, supuestamente yo termino cerrándole la puerta de que no pueda venir a los pies de Cristo. Usted no se imagina la gente que tiene necesidad de Dios y no puede entrar a una iglesia porque encuentran 17 candados en la puerta antes de ellos entrar, sin decirle: entra, que esto es por gracia. Aleluya. Dios mío. Quítate, ponte, baja, sube. Corto no, por allí, así, de tal color. Hermano, no quiero entrar en detalle, tolérenme. Dios mío, candado. Ay, Tolérenme, que no quiero entrar en detalle. Hermano, le ponemos 17 candados a la puerta. Y tenemos que tener cuidado porque la puerta que estamos tratando de cerrar no es cualquier puerta. Jesús en sus 7 yo sois en el Evangelio de Juan, hay uno con lo que se identificó y dijo: yo soy la puerta. Wow. Y entrarán por mí. Dios nos libre de nosotros estarle cerrando a Jesús a mucha gente que lo necesita, pero por nosotros querer estigmatizar y etiquetar a un Cristo como yo entiendo que Él es, no como Él es. Wow, Dios. No sé si alguien pudo comprender lo que estoy diciendo. Sí, sí. Yo nunca podré tener un concepto de Cristo único, exclusivo, que nadie más tenga. La gracia de Dios es multiforme y ella se revela de tantas maneras que puede que en un momento yo no entienda la revelación de esa gracia, pero es la forma en la que Dios quiere operar para salvar al que necesita. Así es. Nosotros encerramos a Cristo de forma tal que si no es como yo lo predico, como yo lo enseño, como yo lo creo, como yo lo he dogmatizado en mi iglesia, pues la gente no se va a salvar. Wow. Y literalmente hablando, hermano, hay gente a las cuales se le dice: si no hace esto, si no hace aquello, no eres salvo. Yo digo: pero ¿y el sacrificio de Cristo dónde está? No valió. El único mérito para ser salvo es el sacrificio de Cristo. Sí. Y la religiosidad está presente en este texto, todavía mayor, porque lo de la puerta es simbólico. Pero vamos a ver ahora cómo se manifiesta. Dice que llegaron, rompieron el techo y lo hicieron descender justamente donde estaba Cristo, a los pies de Él. Hay gente que va a hacer lo que sea para traer a la gente a los pies de Cristo. Así es. Hay gente que va a gastar miles en un evento. Hay gente que va a dar rodillas las 24 horas del día. Hay gente que va a hacer hasta lo imposible para que otros vengan a los pies de Cristo. Estos 4 lo demostraron. Romper un techo. Yo creo que lo más costoso de una construcción es el techo. Si no, pregúntele a todo el que tiene una mejora por ahí, que la tiene a nivel de plato. Usted le dice, ¿qué ha pasado? No, muchacho. Ya yo tiré la zapata y subí, pero ese plato me están cobrando 300, 400 mil pesos. Y estos 4 dicen: si hay que romper el techo, lo vamos a romper. Wow. Pero el paralítico va a entrar. Y es lamentable, pero es lo normal que estamos viendo en nuestra generación, pastor. Sí. Y usted va a corroborar conmigo. Habemos ministros jóvenes que hemos tenido que romper el techo para poder entrar la gente. Wow. Así es.
¿Qué es romper el techo? Romperle la mentalidad religiosa a mucha gente para que pueda entender que la gracia no es exclusiva, que la gracia es inclusiva, que la gracia opera de manera tal en la que puede que haya salido incluso de mi manera de pensar, porque al final lo que Dios quiere es salvar. Y me voy a ir más fuerte, hermanos. Miren, cuando Dios quiere salvar a alguien, hace hasta lo que para mí pareciera que Él no puede hacer. El hijo de la viuda de Naín, yo sé que usted sabe esa historia. Sí. Ya lo iban a enterrar, lo que indica que estaba bien muerto. Sí. ¿Dónde estaba el alma de ese muchacho? Después de haber muerto en ese momento en el que Cristo se lo encuentra entrando a la puerta de la ciudad. Yo me hacía esa pregunta en unos mensajes que prediqué en la iglesia hablando sobre la resurrección, pastor. Yo decía, ¿dónde estaba el alma? En ese momento, ¿dónde estaba el alma de ese muchacho? Si vamos a la concepción de dónde estaba Naín, que se inclinaba más a ser una provincia pagana, gentil, que una provincia del todo judía, por eso incluso estaba próximo creo que era a Belén, sí, que por no, a Nazaret, perdón. Y es por eso que cuando le dicen encontramos al Cristo, sí, ¿de dónde? De Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces cuando usted ubica a Naín y lo ve próximo a esta ciudad, usted se da cuenta que no había mucha cosa que buscar en Naín. Pero usted ver a un muchacho joven morir indica que tenía más de 12, que es la creencia de nosotros los pentecostales, que después de los 12, que si tiene conciencia, que si tiene conocimiento del bien y del mal. Vamos a poner el cuadro que tenga 18. Murió 3, 4 días muerto. Y el Señor interviene el sepelio de ese muchacho para traerlo a la vida y salvarlo. Yo no sé si se salvó cuando murió la primera vez, pastor. Yo no sé si se fue al cielo cuando murió la primera vez. Lo que yo sé es que estaba muerto y tenía varios días muerto. Con Lázaro por igual. Yo no sé. Lo que sé es que tenía 4 días muerto. ¿Y qué hizo el Señor cuando quería salvar? Se mete aún en la muerte de esta gente, la trae nuevamente a la vida, porque la intención era salvarlo. Supongamos el cuadro que el joven, el hijo de la viuda de Naín, era un impío. Y al Señor le place resucitar a un impío. Dios mío. Que se supone que desde que el alma abandona el cuerpo, el alma va a un lugar de tormento. ¿De dónde sacó entonces Cristo el alma de este muchacho con la intención de salvarlo? Ay, padre. La sacó del mismo infierno si se perdió. Wow. Porque el deseo de él era salvar al muchacho. ¿Qué le estoy diciendo con esto? No hay manera de yo poder encasillar la gracia, pastor. La gracia de Dios es tan grande que por más que yo quiera decir de esta forma él salva y de esta forma no, me equivoco. Jonás lo quiso encasillar y el Señor termina diciéndole, revelándole a Jonás, Jonás, no, el salvar es mío. Yo soy que sé a quién salvo y a quién condeno, y cuando quiero salvar a alguien hasta del infierno lo saco para salvarlo. Así es. Es una realidad, hermano. Entonces de repente vemos este cuadro. Los 4 rompen el techo, hacen descender al paralítico. Cuando el Señor le ve, el Señor dice, la fe de estos 4. Dios. Y cuando usted lee el texto, yo lo voy a leer, porque me encanta. Dice, el verso 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. A mí me llamó la atención el término que quizás menos usted cree. Fue que estaban sentados. Esta gente eran escribas y fariseos, pero llegaron temprano al culto. Dios. Alma mía, adórale. Esta gente eran escribas y fariseos, pero encontraron asiento. Sí. Es decir, no sabemos cómo, si eran perseguidores de Cristo, llegaron tan temprano al culto y se sentaron adelante. Sí. A veces el que se sienta adelante no es el más fiel. No. A veces el que se sienta adelante va al pendiente de qué hizo y qué no hizo el pastor. Ay, Dios mío. De quién cantó y quién no cantó. De por qué le dieron una oportunidad a la hermana fulana si tenía un mes que no venía. Y no van con una mentalidad de siervo, sino con una mentalidad de fariseo. Y no aprovechan el espacio que ellos tienen, que hay un paralítico allá afuera que quiere el asiento donde ellos están sentados. Sí. Estos 4 no encontraron asiento y los fariseos tenían asiento en primera fila. Sí. Terrible, hermano. Tenemos gente con esa misma condición que no aprovecha el espacio que tiene en la congregación, sin darse cuenta que afuera hay mucha gente que anhela el espacio que ellos tienen dentro de la casa del Señor. Quiero ir concluyendo, hermano. Pues después que uno es pastor ya, con 30 minutos uno lo hace. Dice que el Señor conoció lo que ellos cavilaban, lo que ellos pensaban. Esto nos da a entender a nosotros la
capacidad de Cristo de poder discernir aún los pensamientos de los fariseos y los escribas. Y el Señor entiende lo que ellos ya tienen en el pensamiento. Y le dice, bueno, pues sencillo. Si ustedes entienden que yo no le puedo perdonar los pecados a este hombre porque ha sido demasiado pecador, vuelvo y repito, la mentalidad religiosa nuevamente sale a relucir. ¿Cómo lo va a perdonar después de tantas cosas que han hecho? ¿Cómo es posible que sean salvos si ellos no son como nosotros, si no visten como nosotros? No, déjele eso al Señor. No se mete en el terreno de la salvación, porque la salvación es de Él, única y exclusivamente. De repente los fariseos dicen, no, pero no nos cuadra. ¿Cómo es que Él dice que sus pecados son perdonados? Y el Señor dice, no, pues no hay problema. Si ustedes entienden que es difícil decirle sus pecados te son perdonados, pues díganme que es más fácil. ¿Qué le digo? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se lo entrego a ustedes, fariseos y escribas. Hagan ustedes cualquiera de las dos. O levántenlo del lecho o perdónenle los pecados. Es suyo. Sí. Y los fariseos y los escribas, me imagino mirándose, porque no podían hacer ninguna de las dos. Ni podían levantarlo del lecho, ni podían perdonarle los pecados. Y la evidencia de haberle perdonado los pecados era que le había levantado del lecho. Repito esto, no al revés, porque ahora lo usamos al revés y creemos que lo importante es que lo sanó. No. La evidencia de que fue perdonado es que también le sanó de la condición que le había provocado el pecado, que por naturaleza todos cargamos. Y es una realidad innegable, hermanos. Nosotros tenemos que entender que nuestra necesidad primordial no es la material, sino la espiritual y la interna. Que Dios pueda obrar dentro de nosotros de manera tal que nosotros podamos vivir conforme a la imagen del Hijo en este tiempo el que nos ha tocado. El Señor le dice que es más fácil. Para ustedes, ¿qué es más fácil? Porque para mí las dos cosas son fáciles. Levantarlo del lecho y perdonarle los pecados. Y de repente los fariseos le dicen, no sabemos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para levantar a este paralítico, le dijo, para perdonar los pecados, perdón, le dijo, hijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. La actitud y la acción correcta de todo creyente debe ser ver la gracia como una puerta que se abre para todos. Aunque en el momento yo no la entienda, aunque en el momento yo crea que el que la está recibiendo no es merecedor, yo tengo que entender que la gracia de Dios es mayor que lo que yo pienso y es para todos. Testifico esto breve. El domingo nos visitó una joven en la congregación que yo me di cuenta de que, mire, no quiero ni usar el término, pero yo le voy a predicar a todo el que se me pare adelante y Dios que se encargue del resto, no importa lo malo que sea. La muchacha, míreme, todas las condiciones negativas que usted le puede ver a una persona ahora mismo en el mundo las tenía. Prostitución, droga, alcohol, robo. Y entró a la iglesia el domingo vestida formalmente, todo el tiempo andaba de manera promiscua y mostrando su cuerpo. Y entró vestida normal, bien cambiada y con una Biblia. Y cuando llegó así el domingo, ya no se convirtió en la iglesia de nosotros, sino que nos fue a visitar luego de haberse convertido en otro lugar. Cuando ella entró, Pastor Samuel, que yo la vi, siempre que yo la veía en la calle, yo decía, no hay manera de que esta muchacha sea libre porque demasiada atadura. Y cuando la vi entrar el domingo, yo le dije a algunos hermanos, mire, yo creo que hasta Satanás que se me pare adelante le predico yo. A ver si la gracia no alcanza. Es broma, hermano. Sí. Pero la vi y dije, Dios mío, el poder de la gracia es tanta que no hay manera de que yo pueda descalificar lo que la gracia del Señor puede hacer en la vida de un hombre, no importando lo atado que puede estar. No importando lo preso que puede estar del pecado, el poder de la gracia es tan grande que Dios tiene la facultad de libertar aún al que yo creo que Dios no lo puede hacer. Yo creo que esta es la actitud que nosotros tenemos que aferrarnos como creyentes. Y fue la actitud que nos enseñaron estos cuatro. Que viendo al paralítico nunca le pasó por la mente la idea de que no podía ser sano ni salvo. Sino que entendían que la responsabilidad de ellos era llevarlo a los pies de Cristo. Y la responsabilidad de Cristo era cambiar la vida del hombre que ellos habían llevado a los pies del Señor.
Mi responsabilidad como pastor no es convertir a nadie, Pastor Samuel. No es convertir a nadie, Evangelista Venancio. Mi responsabilidad como pastor es llevarlo a los pies de Cristo. Claro. Ya en los pies de Cristo pasará lo que tenga que pasar. Allí el que llegue va a derramar el perfume y va a gritar delante de él. Allí el que llegue va a ser quebrantado y va a soltar el pecado como Zaqueo. Pero mi responsabilidad es llevarlo a los pies de Cristo. Y ya la de él es cambiar al que yo traiga delante de él y lo exponga a la palabra viva y transformadora que él nos ha enseñado. Amén. Pastor, gracias por compartir con nosotros. De verdad que fue un tiempo de calidad. Y yo espero que todo el que esté escuchando esta palabra pues haya sido bendecido. De verdad que sí, gracias por compartir con nosotros y también a nuestro hermano Venancio. Esta fue una entrega más de tu plataforma Excelencia Cristiana. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que sea bendecido con los contenidos que día tras día Dios nos permite compartir con ustedes. Así que Dios te bendiga. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.